Muy bien, tengo el gran gusto de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, quien es Norma Correa Aste. Ella es experta en temas de políticas sociales. Yo la sigo con mucha atención en sus comentarios en los medios, en sus artículos, como el que se publicó ayer en el diario El Comercio, donde habla de la pobreza, los indicadores de pobreza. La semana pasada aparecieron el día jueves los nuevos indicadores de la pobreza y de eso vamos a conversar para que nos dé una cabal información que es muy relevante para muchas cosas en el país. Norma, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Por favor, cuéntanos, Norma, ¿qué es lo que se ha revelado el día jueves, la semana pasada, sobre la nueva encuesta que te dice cuál es el nivel de la pobreza en el Perú? Bueno, este último jueves hemos recibido los últimos resultados de pobreza monetaria realizados por el Instituto Nacional de Estadística. La información proviene de la Encuesta Nacional de Hogares. La pobreza monetaria, como sabes, Augusto, es una medición que se realiza en el Perú hace varios años. No se utiliza una canasta básica de consumo para poder estimarla y es el termómetro, yo diría, muy importante que tenemos en el Perú para ver la evolución de la pobreza porque la podemos comparar. Tenemos data eh, comparable para el transcurso de este milenio. La pobreza, quisiera que nos expliques la pobreza ahorita, o al cierre del 2024, cuánto es, y luego nos expliques la trayectoria que hemos tenido en los últimos años sobre la pobreza. Los resultados, ¿no? La tasa promedio de incidencia de pobreza es de 27.6, esos son los resultados con la foto del 2024, eso es lo que se ha publicado la semana pasada, ¿no? Ahora, la pregunta que realiza sobre trayectoria es muy importante, Augusto, porque creo que tenemos que ponernos de una manera en un marco un poco más amplio, ¿no? Para poder situar estos resultados, ¿no? Estamos 2025. Han transcurrido literalmente un cuarto de siglo desde el inicio del milenio. Entonces, si es que tomamos el rango temporal de lo ocurrido en los últimos 25 años, perdón, aquí en el Perú, vemos que hemos pasado por 4 momentos en la evolución de la pobreza monetaria. ¿Cuáles han sido? Un primer momento, cuando las tasas de pobreza, tú recordarás, Augusto, ¿no? Los primeros años de la década del 2000, allá por 2005, 2006, tasas de pobreza sobre 55, 56 puntos porcentuales, ¿no? Esa era la situación que teníamos en el Perú. Las 6 de cada 10 peruanos eran pobres al inicio de este siglo. Así es, así es. Norma, ya un alto para que nos expliques qué significa ser pobre. ¿Cuándo alguien es calificado como pobre? De acuerdo a esta metodología es pobreza monetaria. Entonces, ¿qué hace? Se establecen líneas de pobreza. Se preguntarán los siguientes, ¿cómo así? ¿Cómo se determinan esas líneas de pobreza? Eso tiene que ver con el establecimiento de canastas de consumo. Hay una canasta de consumo para la línea de pobreza general, que incluye bienes y servicios, y hay otra que se utiliza para pobreza extrema, que solo incluye consumo calórico muy básico. En el caso de las cifras más recientes, ¿no? Acá tengo justamente los datos, la canasta básica para la pobreza total equivalió a 454 soles por persona, ¿no? Y en el caso de la pobreza extrema, 256 soles por persona. Es un corte, digamos, más bajo, son personas de menores ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre la base de la información proporcionada por las personas en la encuesta nacional de hogares, ese es, digamos, el origen de los datos, es que se establecen estos cálculos. Ahora, algo que también es importante decir, la encuesta nacional de hogares es posiblemente la foto más completa que tenemos de la situación de los hogares, pero es una encuesta que se actualiza, ¿no? Anualmente y después tiene partes que se van, digamos, también actualizando, incluso en rangos temporales menores. Es una encuesta muy potente. Pero esta metodología de medición lo que nos da es eso, es un cálculo basado en capacidad de gasto en bienes y servicios y los cortes los establecen estas líneas de pobreza que acabo de mencionar. O sea, para que nos entienda la gente, un pobre extremo es aquel que no tiene los ingresos para poder comer, lo básico, lo elemental. Lo básico, lo elemental, y claro, está debajo de este corte que hemos mencionado, ¿no? Ese es Y un pobre es el que, extremo. en resumen, ¿cómo lo definirías en una línea? ¿Un pobre quién es? O sea, un pobre es una persona que, claro, enfrenta, ¿no? A la canasta Carencias básica. económicas para acceder a la canasta básica, ¿no? De acuerdo a esta medición. Ahora, sabemos todos que
la experiencia de pobreza incluye obviamente tu capacidad de gasto, pero también tiene otras manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo tu acceso a servicios, tu posesión de activos, ¿no? En fin, pero esta metodología en particular es la que es la medición oficial que se realiza en el Perú. También el INEI realiza otras, recoge otros indicadores y, digamos, realiza otros cálculos, pero con esta, digamos, metodología es la que estaba haciendo esta comparación de lo ocurrido en este milenio, ¿no? Que te Entiendo. decía, hemos arrancado, ¿no? Eso, que volvamos a las Ajá. 4 etapas que nos estabas hablando, y cuando ya la gente ya tiene una clara idea de qué es un Mm. pobre, qué es un pobre extremo, hablabas de que en este siglo hemos tenido 4 etapas. Ahí te interrumpí y te pido que retomes. ¿La primera etapa cuál es? Bueno, la primera etapa es la foto que teníamos en los primeros años de este milenio, tasas de pobreza nacionales, ¿no? De por encima de 55 puntos porcentuales, ¿no? De ahí, ¿no? Y es, si quieres tú, cómo entramos, ¿no? Con la herencia de lo que fueron esos años, pues, 80, 90, ¿no? A este nuevo milenio. Detrás, obviamente, de cualquier promedio se esconden enormes variedades, ¿no? Entonces, tenías una pobreza extremadamente alta, ¿no? En zonas rurales, sobre todo, ¿no? Y eso era algo que marcaba y caracterizaba el patrón de pobreza peruano. De ahí pasamos a un segundo momento, donde baja significativamente la pobreza monetaria. O sea, significativamente al punto que llegamos a 20 puntos porcentuales, esa era la realidad hacia mediados del 2010, ¿no? 2014, 2015, 2016, ¿no? Hemos estado en esas cifras, ¿no? El haberse bajado en términos gruesos, más o menos 30 puntos porcentuales de pobreza, fue lo que hizo que el Perú se vuelva, digamos, un país de interés, ¿no? También en esta materia de políticas sociales, en materia de superación de pobreza, y detrás de esa historia, ¿no? Hay un conjunto de elementos, ¿no? Tuvo un papel central el crecimiento económico, la expansión de la inversión privada, consecuentemente la inversión pública, ¿no? Y también, por supuesto, lo que fue la expansión de programas sociales que se dieron en aquellos años, pero yo creo que, digamos, la explicación central la tenemos alrededor del efecto crecimiento, ¿no? Y sus consecuencias en inversión y en empleo, ¿no? Entonces, Norma, ahí se puede decir que esta reducción de pobreza, y si pueden poner, por favor, el cuadro que apareció en gestión, de ahí lo he tomado, de cómo ha ido evolucionando lo que Norma nos está explicando, es un caso muy exitoso, ¿no es cierto?, de reducción de pobreza que se ha ocurrido. Es un registro, digamos, a nivel internacional, de fuerte reducción de pobreza en esos 15 años. claro, no, claro, digamos, lo que ocurrió en estos primeros 15 años del milenio, yo creo que hay que, o sea, no debemos olvidar, ¿no? Que fue posible. Claro. A veces, como es verdad que en el Perú pues tenemos tantos desafíos, tantos problemas, pero a veces nos olvidamos de llamar la atención sobre aquello que se hizo bien, ¿no? Y esa fue una reducción Exactamente. histórica. Yo creo que sería mezquino no reconocerlo así. Ahora, por supuesto, eso no quería decir que estábamos en el país de las maravillas, ¿no? No, Persistían brechas, persistían desigualdades y todos los retos. de reducir como a la mitad la pobreza en solo 15 años, mira que pocos países lo han logrado internacionalmente. Es un registro muy, muy, muy sólido, ¿no? Fue un caso muy importante lo que ocurrió aquí en el Perú, ¿no? Y para Y entender algo importante, ¿cuál dices que los motivos detrás de esa bajada tan mm, importante fueron crecimiento económico, inversión privada, ¿no? Inversión en- privada que genera el crecimiento económico y el crecimiento económico. ¿Ese ha sido el factor claro, fundamental para el explicar rol, la reducción de la pobreza? sí, el rol del empleo, ¿no? Y de hecho, si uno ve la propia, en cada uno de estos informes, ¿no? Que saca el INEI, que son, digamos, un documento histórico interesante, y la explicación oficial, ¿no? Le daba, ¿no? A estos elementos de crecimiento, de inversión, un papel importante. Los programas ¿Qué sociales, papel por ha jugado en supuesto, que ese están en la contexto foto, los ¿no? programas sociales? Lo que Una pasa es parte es inversión, no, pero es como se le pone mucho énfasis, pero no es lo más importante, pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿no es cierto? Digamos que en una proporción 80%, 75% de la reducción de pobreza se explica por inversión privada, 20, 25% por programas sociales. eso, a ver, eso ha ido variando. De hecho, hay algunas estimaciones. Javier Herrera ha hecho algunos cálculos, ¿no? Cuánto de la reducción de pobreza se explica por efecto de redistribución, cuánto por efecto de crecimiento. Eso va variando con los años. Pero si vemos la foto grande, ¿no? La foto larga, obviamente
el elemento crecimiento, inversión es clave en esta conversación. No es lo único, no, digamos, no es el elemento único, pero es un elemento indispensable. Yo diría que es como que si tuviéramos un barco que está navegando en el océano. Digamos, el efecto crecimiento-inversión es lo que va a hacer que ese barco avance, que tenga viento para avanzar. Ahora, el asunto de los programas sociales es, por supuesto, importante, pero recordemos que en la primera década de este milenio teníamos otro paquete de programas sociales, o sea, era otra operación a la que tenemos actual. Sobre eso, si quieres, podemos profundizar después, pero sí, los programas sociales también han tenido un rol, en particular en el mundo de la pobreza extrema, ¿no? Sin Pero duda. habiendo dicho eso, igual, los programas sociales son importantes, pero no son condición suficiente para que nadie Y pueda crecimiento salir de la económico, lo pobreza. que pones es como el factor fundamental, porque a veces hay economistas de algunos sectores políticos que ningunean un poco o le quitan la importancia al crecimiento económico y dicen, bueno, lo más importante es la distribución, el crecimiento es secundario, etcétera. ¿Qué comentario te suscita ese tipo de actitudes? Bueno, yo creo que lo importante acá es la palabra sostenibilidad. Nosotros Así lo que es. queremos es que las mejoras sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, tú puedes tener pequeñas, digamos, mejoras coyunturales, ¿no? Pero para que se dé a la larga, ¿no? El cambio en tendencia, sí requieres condiciones de carácter más estructural. Y por eso, en mi visión de las cosas, el tema, o sea, el rol del crecimiento y la inversión es insustituible. Eso no le quita peso a lo redistributivo, que tiene un rol. O sea, cuando Claro. está bien hecho, cuando está bien diseñado y llega quien tiene que llegar, tiene un rol muy potente. Pero Sin duda. incluso la propia capacidad del Estado para poder invertir en programas focalizados va a depender mucho de los recursos públicos disponibles y eso sale, pues, como sabemos, de impuestos, ¿no? Principalmente, y es ahí donde también la inversión tiene, pues, un papel importante, ¿no? Entonces, volviendo a esta línea de tiempo, Augusto, Eso. porque Estamos creo intentando por que entrar a la tercera etapa así en este es. periodo. Y tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Llega en la tercera etapa que es la meseta. Son estos años entre más o menos 2014, 2015 al 2018, donde las cifras no variaron significativamente. Nos quedamos atrapados entre el 20 y 21 puntos porcentuales de promedio de pobreza nacional, ¿no? Esto coincidió con el enfriamiento de la economía, coincidió, ¿no? Claramente. Eh, pero creo que también ahí ya la estadística nos daba algunas alertas, ¿no? Que en ese momento quizás no se observaron, ¿no? Con la, digamos, prudencia de vida, pero con el paso del tiempo nos ha pasado una factura. Por ejemplo, fíjate, en los resultados de pobreza del año 2018, ¿Ya? eh, yo recuerdo, hubo una gran conmoción, ¿no? Cuando salieron esos resultados. ¿Y por qué? Porque era la primera vez que se reportaba un aumento en el promedio de pobreza nacional en el Perú. O sea, nos Claro. habíamos acostumbrado nosotros a que ¿Primera baje, vez en baje, cuántos baje. años? Yo diría que en sus buenos 15 años, ¿no? Claro, 15 años, un Entonces, poquito más de claro, repente. o Es el sea, primer año en que la pobreza subía, se subió un punto, me acuerdo, más o menos un punto pero era porcentual. cambio de O la sea, tendencia cambiaba ese año. nos habíamos acostumbrado a que bajaba, 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 ¿no? Nuestra clase política ya estaba acostumbrada, ¿no? La política pública también estaba de alguna manera acostumbrada a que eso ocurra. De pronto, ¡pum!, te viene este aumento, ¿no? Entonces, ¿qué había detrás de ese aumento? Eso. ¿Qué explicaba eso? Pobreza urbana, particularmente en Lima metropolitana. Entonces, a mí me gusta recordar eso, ¿sabes por qué? Porque cuando se habla de pobreza urbana, que después vamos a conversar seguramente más adelante, Claro que sí. se dice, es que la pandemia, eso es parcialmente cierto. O sea, la pandemia sin duda agravó el problema, pero la pobreza urbana ya era un problema antes de la pandemia. Y lo que ocurrió antes de la pandemia es que ante ese problema de pobreza urbana, habían, yo diría, como que dos tipos de reacción, ¿no? Había una reacción, un tipo de reacción que te decía, miren, no nos vamos a meter ahí, el chorreo lo va a arreglar, eso se arregla conforme, digamos, mejore un poco la inversión, eso ya, ¿no? Caerá solo, no hay que meterse ahí, muy complicado, ¿no? Había también otra, digamos, lectura que era, si quieres tú, un poco más, yo diría, que yo la percibía mucho, ¿no? En la gestión pública de la época, que era, mira, nosotros estamos en el ámbito rural, acá tenemos los instrumentos, es acá donde están las mayores concentraciones,
¿para qué entramos al urbano? Es perder el foco, ¿no? Sea como sea, ¿no? Lo cierto es que cuando nos golpea la pandemia, nos encuentra con respuestas para la pobreza rural incompletas, insuficientes, pero finalmente existían, ¿ok? Pensemos en PESO 65, pensemos en el programa Juntos, ambos programas de transferencias monetarias que principalmente operan en el mundo rural, pero en lo urbano no teníamos nada. ¿Se dan cuenta? Salvo por ahí uno que otro alcalde visionario, no teníamos ninguna respuesta organizada, clara, no teníamos una estrategia, ¿no? Y eso nos pagó una factura enorme en la pandemia porque siguiendo con esta evolución en el tiempo, en la pandemia y como consecuencia del confinamiento, el abrupto paro de actividades económicas, ¿no? La pérdida de activos, ¿no? En muchos hogares, vemos que la pobreza se disparó 10 puntos porcentuales, retrocedimos Claro. el equivalente a 10 años de avance y llegamos a niveles de pobreza de alrededor de 30 puntos porcentuales, ¿no? Ahí no te hago con un alto para que nos expliques el cambio de perfil que ha tenido la pobreza en el Perú, pero la pandemia fue un golpezazo enorme porque en un año subimos en pobreza 10 puntos porcentuales y perdimos lo que habíamos recuperado ¿en qué? En la década anterior. Se retrocedió a una década atrás. Así es, fue tremendo y yo creo que no hemos terminado de digerir lo que ha significado los años de pandemia para la política social, porque, a ver, además del golpe en incidencia de pobreza, vemos ahí sí, ¿no? Que ese aumento fuerte se dio en zonas urbanas. Entonces ahí ya Exactamente. nos introdujo un cambio en el patrón muy significativo. Sumemos a eso, Augusto, otros elementos de los cuales se habla poco, pero son críticos del punto ¿Eso de vista cuáles? de las trayectorias. Por ejemplo, a ver, eh, somos el país que cerró instituciones educativas una cantidad larguísima de tiempo. La gente se olvida que acá los colegios estuvieron cerrados 2 años, las Claro. universidades estuvieron cerrados 3, salvo excepciones que abrieron a los 2 años y medio, que excepciones que no exceden los dedos de mi mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cerrarte, vamos al caso de la básica, ¿no? De la educación básica. Cerrar colegios, cerrar desde nidos, porque acá fue radical, nido, primaria, Totalmente. secundaria, ¿no? Eso también afectó, pues, la implementación de, por ejemplo, los programas de asistencia alimentarios, aparte de los problemas que vemos con Calviwarma ahora, además de estos problemas de proveedores, es que es un programa que nunca llegó a recuperarse de lo que fue el enorme cambio de sus condiciones de operación en la pandemia. Un programa que estaba diseñado para operar en presencialidad se vuelve un programa de distribución de canastas, ¿no? Y su retorno a la presencialidad le costó mucho ese programa, en términos de calidad y efectividad. Volviendo al tema educativo, ¿no? Que es un tema crítico en esa conversación, si observamos la mayor parte de los pobres extremos, eso es población que solamente tiene primaria, ¿no? En esos años de cierre, ¿no? Se generaron una serie de afectaciones para los estudiantes, ¿no? Y esto no es algo que uno diga, mira, no es que en realidad la métrica, la lectoescritura no está tan fea como suponíamos que iba a estar, se ve de manera más integral. Eso lo saben muy bien los educadores, ¿no? Sin duda. Lo que supuso, por ejemplo, para atraso escolar, para estudiantes que empeoraron, ¿no? Notoriamente sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay también, si quieren, una serie de indicadores de carácter social que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con lo sanitario, por ejemplo. Mira, la vacunación Claro. en el Perú, la vacunación del paquete básico retrocedió mucho. O sea, la gente se olvida, frente a la pandemia la estrategia fue concentrar recursos en lo hospitalario, el primer nivel de atención se dejó, ¿no? Más, digamos, estuvo más débil, estuvo con pocos recursos humanos, ¿no? Todo Claro. se concentró en lo hospitalario y esto pues repercutió en el acceso a la salud básica. Entonces, ¿qué pasa? Este combo, si quieres tú, de indicadores económicos y sociales, nos llega a este momento de la pospandemia con una mochila muy pesada en cuanto a brechas, ¿no? Por Eso, pero atender, el corte de ¿no? la pandemia lo que nos hizo ver es que nuestra reducción de la pobreza estaba como pegada con babas, que tenía Claro. problemas estructurales y que estábamos avanzando bien, pero claro, la educación funcionaba para los que podían tener un sistema de conexión estupendo. Para los que Ujú. no, era un desastre. Y recuerdo que además significó cambios importantes. En el año 2020
en mis clases en la Pacífico me dijeron, ahora la vas a dar virtual. Yo dije, su máquina, mejor me espero un semestre para aprender. No, me dijeron, aprende ahorita y vamos de una vez. Y claro, cuando funcionaba el sistema, funcionaba. Pero luego fue un engañamuchachos para muchos, no daba el sistema de conectividad y no había cómo recibir las señales. Claro, el tema es que fue tremendamente largo, ¿no? O sea, y el asunto es que, claro, como respuesta inicial a la emergencia era comprensible, pero fueron 2 años, o sea, nos hemos olvidado, 2 años. Y en la superior, 3, salvo Así contadas es. excepciones. Después, por eso, Augusto, bueno, es un tema aparte, pero a veces dice, ay, que esta juventud no se moviliza, no se interesa por lo público. O sea, no se olviden que esta es una población estudiantil donde hubo quienes la mitad de la carrera, si no más, lo hicieron tras pantallas. Y eso tiene implicancias no solamente académicas, sino también sociales y también de alguna manera conexión, ¿no? Con una serie de aspectos públicos, ¿no? Claro, Pero bueno, volviendo a lo que nos eso. concierne, ¿no? Con este tema de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia, y un poco yendo a este tema, ¿no? ¿Qué hay detrás de este aumento, ¿no? De los 10 puntos porcentuales que vimos en la pandemia? Aquí aparece un segmento de la población que es invisible, ¿no? Para nuestras políticas públicas, en buena cuenta. Son los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Son los que no son ¿Quiénes son? pobres estadísticos, pero son personas que enfrentan condiciones de carencia. Te la pongo así. ¿Quiénes son? Si ese es el corte, este lapicero, es el corte, la línea de pobreza, ¿no? ¿Quiénes son los vulnerables? Son los que están encima. O sea, yo para ser pobre en este cálculo tendría que estar debajo de esta línea, ¿no? Son los que están acá. Entonces, estas personas, los que están encima, no son clase media, Claro, consolidada. Están bastante más arriba en la distribución, ¿no? Entonces, son gente que están acá, digamos, en la frontera. Estos en el Perú son un montón de gente. Estamos hablando de más o menos, varían un poco las cifras, 32, 33% de la población. ¿Te das cuenta? Entonces, estos vulnerables que tienen condiciones de vida eh, con precariedades, que son personas, por ejemplo, principalmente en la economía informal, personas que dependen de ingresos diarios, por eso que el cierre de actividades económicas fue tan terrible, ¿no? Para estas personas. Eran personas que dependían de salir de trabajar todos los días, no tenían ninguna protección social. Todas estas medidas de liberemos ETS, eso fue para un pedacito bien chiquito de la claro. población peruana, ¿no? Son personas que no tienen, ¿no? Seguros, ¿no? No tienen pensiones. Personas que algo que también es importante ya, poniendo esto en perspectiva, Augusto, con lo que han sido los años pospandémicos, tan marcados por el tema de la inseguridad, ¿no? Tan marcados por Exactamente. este desborde en materia de criminalidad. Mira, vamos a ponerlo así. Digamos que tú eres un emprendedor, tú vendes desayunos en una esquina, ahora que estamos de mañana, ¿no? De hecho, las personas que venden Mm, desayunos en este momento ya están ya terminando su jornada, empiezan muy claro, temprano, ¿no? A hacer, digamos, este trabajo. Entonces, tú dependes de tus ingresos diarios, dependes de tus clientes, ¿no? A ver, digamos que ya en la pospandemia esos clientes volvieron a salir, la gente volvió a trabajar, se volvió a dinamizar las actividades económicas. Pero ¿dónde vino el otro problema? ¿No? Podemos decir, hasta una, salvando las distancias, ¿no? Un choque similar, quizás más focalizado para algunos, pero igual de pernicioso. El problema de la inseguridad. Si tú, como pequeño emprendedor, ¿no? Y esto es igual de grave, indistintamente del tamaño, pero estamos usando ese ejemplo para entender a los vulnerables. Tú, con tu nivel de ingresos, estás por encima del corte de la línea de pobreza, claro, pero vienen y te clavan una extorsión, claro. Me dejan una tarjetita y me ¿no? dice, me vas a pagar 30 soles diarios para poder seguir vendiendo tus sándwiches en esta esquina. Ya, te clavan una extorsión. Primero que, a ver, en el supuesto que la pagues, ya te están, ¿no? Quitando ingresos importantísimos de tu canasta familiar y para la sostenibilidad de tu negocio. En el supuesto que no lo pagues, pues estás que te enfrentas a riesgo de vida, como hemos observado, ¿no? En diferentes puntos del país. Si yo soy un mototaxista y salgo a trabajar, indistintamente que la moto sea mía o sea alquilada, a mí me queda una bala perdida en la pierna y yo termino sin posibilidad de trabajar. Entonces, Claro, estos choques, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque tú sabes, tú como economista, Augusto, ¿no? Toda esta discusión del rol de los choques, de los riesgos, ¿no? Siempre hemos pensado en choques y riesgos del tipo pues natural, ¿no? Que si el terremoto, que si la enfermedad, que si la claro. pandemia, que es un mega choque. Pero ¿qué pasa con aquellos choques y riesgos generados por la inseguridad?
¿no? Y cómo afecta, ¿no? De manera diferenciada a los hogares, ¿no? Y aquí yo presto mucha atención a los vulnerables. ¿Por qué? Porque son personas que con un empujoncito caen a la pobreza. Caen y pasan a ser, vuelven a ser pobres inmediatamente. Así es. Y eso, Norma, nos ha cambiado el perfil de la pobreza en el Perú, en el sentido que hoy día, a diferencia de antes, es más urbana y es más limeña. La mayor parte, antes los pobres estaban en el Ande y estaban lejos de Lima. Hoy día los pobres están en la capital y eso cambia el perfil de la pobreza y cambia en términos de demanda, etcétera. Sí, bueno, mira, totalmente. Y el patrón de pobreza ha cambiado. Y para terminar, ¿no? Esta evolución histórica, mira, los años post-pandemia, la pobreza ha fluctuado entre 21, 25 puntos, 27, 29, ¿no? Estamos un poco en este rango, ¿no? Y de hecho, a ver, se ha reportado en las cifras presentadas la semana pasada, hay una reducción, eso creo que no debemos dejarlo pasar. Es una Hmm. reducción, la medición del 2023 te decía 29, la tasa de pobreza en 29, ahora te la da en 27,6. Y por supuesto es una buena noticia, ¿te das cuenta? Pero ¿qué ocurre? Todavía es una reducción tímida que no nos permite, ¿no? Un cambio de tendencia más significativo, ¿no? Ahora, Claro. ¿a qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás es algo que ya viene hace varios años, no es algo que haya ocurrido recientemente. Es cómo se ha ido configurando el nuevo patrón de pobreza peruano, de lo Exactamente. cual somos poco conscientes en general, ¿no? Como tú dices, a veces cuando se piensa en pobreza en el imaginario público, visualizamos pobreza rural andina, altoandina, Claro. ¿no? Y por supuesto que sigue Obviamente, existiendo pobreza extrema en esas zonas y muy duro, por cierto. sin duda. Pero lo que pasa es que ahora coexiste de manera muy notoria la pobreza rural con sus bolsones de pobreza, con por ejemplo sus mayores incidencias en sierra rural, en selva rural, ¿no? Con una importante incidencia de pobreza extrema, por ejemplo, en población de origen indígena, ¿no? Tanto aquellos con lengua Claro. materna amazónica, aymara, quechua, ¿no? Y esa es una agenda específica, compleja, sobre la cual seguramente conversamos después. Pero esta situación coexiste con el tema de pobreza urbana. El tema de pobreza urbana es un tema donde más bien lo que nos conviene es mirar son los números absolutos. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre aquí en la capital. Un tercio del Perú está entre Lima y Callao. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Al expandirse, ¿no? La pobreza urbana, esto lo vemos operar en diferentes capitales del país, pero en estas cifras, ¿no? Es notoria, ¿no? La situación en particularmente el Callao, en Lima, ¿no? Donde vemos que no se logran recuperar los indicadores. Y mira, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea, ¿no? La pobreza en Lima metropolitana prácticamente se ha duplicado en 5 años. Hemos pasado de 14,2 puntos porcentuales en el 2019 a 27,6 puntos porcentuales en el 2024. Prácticamente se ha duplicado la pobreza en Lima metropolitana Claro. en los últimos 5 años. En el caso del Callao, ¿no? La provincia constitucional del Callao, observamos que la pobreza saltó de 14,3 puntos porcentuales en el 2019 a 33,9 en el 2024. Ese 33,9 lo pone por Entonces, lo encima. que nos dices coincide con que la mayor cantidad de homicidios no está en Trujillo, está en Lima y Callao. Es la inseguridad donde ha crecido muchísimo es en Lima y Callao. Bueno, eso creo que es un tema que hay que explorar, ¿no? Es una hipótesis, por ejemplo, que yo tengo para tratar de entender qué está pasando, ¿no? Sobre todo en la capital, porque, a ver, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país donde tú tienes un problema de, por ejemplo, menor dinamismo de mercado, distancia de servicios públicos, el Lima y el Callao, digamos, no es que no existan esos problemas, solo que no son problemas centrales marcados. Claro. Estás en la capital, estás en el mayor dinamismo económico del país, donde tienes la mayor también presencia de servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto del Callao, mira, qué fuerte es, porque con esta medición, la última, 33,9 puntos porcentuales de pobreza monetaria en el Callao, eso lo pone por encima de Huancavelica y Ayacucho, donde ambas regiones, dicho sea de paso, donde se han reportado
reducciones importantes, el caso de Ayacucho hasta de 6 puntos porcentuales, ¿no? Habrá que mirar más finamente qué ha ocurrido en el PBI regional para entender qué hay detrás. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y a dónde está el reto, Augusto? Fíjate, la pobreza urbana nos encuentra sin instrumentos claros. O sea, yo desde más o menos hace 15 años, diferentes gestiones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social han buscado hacer estrategias de pobreza urbana. Lo que ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Cambiamos de gestión, cada uno quiere hacer, ¿no?, su agenda y ese tema ha ido, digamos, quedándose un poco en el tintero. Hay que decir que el año pasado, en octubre, el entonces ministro De Martini aprobó una estrategia de pobreza urbana. El problema es que hasta ahora no sabemos cuál es su estado en materia de implementación. Y para fines prácticos, como tú sabes, podemos hacer 200 estrategias. Pero si los servicios en el terreno no cambian, no vamos a tener raíces para poder llegar a los ciudadanos. Y un tema que es crítico en el caso de pobreza urbana, o sea, lo que hay que hacer no son respuestas alrededor de, por ejemplo, dar a todo el mundo transferencias monetarias. Esa es la salida fácil. La salida fácil y que además aquel urbano nos puede meter en problemas a futuro. Las salidas más importantes van por el lado del empleo, por el lado del acceso a oportunidades de trabajo y también, por supuesto, fuertemente en el tema alimentario, que es algo muy grave para los pobres urbanos. La gente a veces olvidamos lo cruel que puede ser el hambre, por ejemplo, en los cerros de Lima, ¿no? Norma, o sea, que si tenemos que redondear tu intervención, que me parece muy, muy valiosa para entender la pobreza. Te pedí un comentario en función a que lo has resumido en esta, ¿no? Pero para resumirlo, con tu artículo de ayer que ponías pobreza 2024, 3 alertas desde la evidencia, que son las que has hecho notar. Y te preguntaría, ¿por qué el indicador de la pobreza es tan importante? Es el indicador que debemos seguir todos con atención en el país porque engloba todo lo que ocurre. ¿Por qué seguir con atención la pobreza es tan importante? ¿Y cuáles son las 3 alertas que tú ofreces y planteas? Bueno, es sin duda importantísimo, ¿no?, monitorear la evolución de la pobreza. Además de su importancia para los indicadores económicos, yo creo que también debemos tener una mirada más política sobre esto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la legitimidad de una democracia, ¿no?, frente a persistencias tan elevadas de pobreza, ¿no? Eh, y eso es un tema central, ¿no? Estamos a puertas de una elección general. Además que esto nos permite monitorear las cifras de pobreza, me refiero, tener un entendimiento también de cómo o qué tan efectivas están siendo las políticas públicas dedicadas al tema, ¿no? Un tema pendiente en el Perú, por ejemplo, es preguntarnos qué realmente ocurre con los recursos públicos destinados en nombre de la pobreza, cómo podemos ganar efectividad en la inversión social. ¿Por qué? Porque nos va a tocar hacer más cosas, ser más innovadores con posiblemente los mismos recursos, ¿no? Entonces, esa es una agenda crítica que requiere innovación, que requiere saber de una manera encontrar salidas y soluciones creativas. Y aquí, por supuesto que la gestión pública tiene un rol fundamental, pero no va a ser lo único. Aquí, por ejemplo, el sector privado también puede entrar a contribuir en esta agenda, sobre todo en aquella que tiene que ver con oportunidades de empleo, ¿no? Ahora, las alertas, en síntesis, tienen que ver con, número uno, si bien se ha reportado una mejora en la cifra oficial, en una reducción de más o menos un punto porcentual, en el promedio nacional persiste una serie de desafíos. Más de 9 millones de peruanos continúan estando debajo de la línea de pobreza, y si yo sumo los pobres y los vulnerables, son 60% de la población. Son cifras que, lejos de motivar que nos durmamos en nuestros laureles, deberían motivar acciones urgentes. La segunda alerta tiene que ver con la pobreza urbana. La pobreza urbana llegó para quedarse. Entonces, tenemos que, desde la gestión pública, reaccionar frente a esa nueva realidad. Y, por ejemplo, hay una serie de zonas urbanas donde más bien no tienes presencia propiamente dicha del combo clásico antipobreza, el stop, pero no, sino que tienes más bien presencia de empresas. Yo creo que hay un espacio importante, ¿no?, de cooperación, ¿no?, y de intercambio también de aprendizajes que se han podido hacer, por ejemplo, desde el mundo de la responsabilidad social o la sostenibilidad privada hacia la gestión pública de cara a estas poblaciones en pobreza en las ciudades.
Igual queda ahí bastante por hacer y yo creo que el gran ausente en la agenda de la pobreza urbana son los municipios. Municipios y Así es, gobiernos locales, ¿no? así es. Que hablan poco de este tema y que deberían quizás comprometerse más con esta agenda. Y la tercera alerta tiene Graciela, que ver, perdón, sí, te escucho. por favor, ¿cuál es No, la la tercera tercera, alerta? pobreza rural, se Así recrudece es. y con especial ojo en lo que está ocurriendo en contextos indígenas. O sea, Norma, en resumen, inversión privada, combatir inseguridad, generar crecimiento económico y programas sociales inteligentes, es como el combo que está por delante. Te agradezco Sí, muchísimo, pero última pregunta es, a los candidatos presidenciales, ¿cuál es la pregunta importante que debemos hacerles sobre el tema de pobreza para saber si saben dónde están parados o tienen alguna mínima idea de lo que se debe hacer? yo les preguntaría qué van a hacer diferente. Te la pongo así. Nosotros hemos logrado en el Perú en estos 25 años, ¿no? Desarrollar una serie de instrumentos, como por ejemplo las transferencias monetarias, hay estrategias, que yo diría que en el balance grande, ¿no? Ha sido positivo. Pero lo que pasa es que estamos, vamos a poner así, ahorita lo que tenemos es otro patrón de pobreza y lo estamos respondiendo con estrategias pensadas en otro contexto. Hay que actualizarse y ubicarse en esta nueva realidad, ¿no? Entonces, lo que yo le preguntaría a los candidatos es qué va a ser diferente, no en el sentido del borrón y cuenta nueva, que en la gestión pública siempre es una mala idea, sino en el sentido de por dónde va a introducir los cambios y las mejoras frente a los cambios, pero frente al nuevo patrón de pobreza peruano y a lo que demanda la realidad. Norma, no sabes cómo te agradezco que hayas estado en el programa y no voy a esperar a que tengamos otro papa peruano para volverte a invitar, sino que te voy a invitar con mucha regularidad para que nos sigas explicando lo que es el tema central, donde deberían apuntar todas las políticas públicas, finalmente, que es reducir la pobreza en el Perú. Te envío un gran abrazo. Estamos en contacto. Gracias, Augusto. Gracias.